Bueno, me toca a mí como integrante del Centro de Heurística darle la bienvenida a Denise Nasmanovich, profesora fundamentalmente, epistemóloga, profesora de esta facultad, de otras universidades nacionales y también del exterior, y es un honor para nosotros que ella haya elegido como uno de los marcos para la presentación de su último libro este espacio. Además, doblemente honor que decida presentarlo, voy a decir por ahora sí, en esta presentación tan especial que deciden llamar esta actividad performática, con la narradora, actriz y docente también, Ana María Bobo. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Bueno, bienvenidos. Por lo menos para mí es precioso empezar con Caetano. Y la invitación tiene mucho que ver con lo que él nos propone en esta canción que viene ya desde Pessoa, y Pessoa lo tomó de Navegantes Fenicios. Y yo traté de hacer también de la escritura del libro una aventura, una propuesta de un viaje para mí, de un viaje para compartir con otros. Y este libro es la historia de una perplejidad, de la perplejidad que para mí significaba que alguien pudiera creer en algo como la objetividad. Y entonces pensé que la forma de presentarlo que a mí me sentaba mejor era invitarlos a viajar de distintas maneras y contagiar ese entusiasmo que tuve cuando lo escribí y que espero que tengan si lo leen, y si no, por lo menos disfrutarán de algo de ello en esta presentación. Antes de zarpar, creo que es importante contarles que este libro es un libro y no es un libro. Por supuesto, lo vieron, el objeto ahí era un libro. Pero al mismo tiempo es una propuesta que no lleva una lectura lineal, que es lo que solemos asociar con un libro. Es un libro que puede navegarse de muchas maneras. Yo invito a varias opciones, ya desde las primeras palabras preliminares, antes de cruzar el umbral, aviso, ¿no? Pueden recorrerlo como más les guste, y hay muchas formas distintas de hacer ese recorrido. Y esto tiene que ver con que es importante en una aventura permitirse salir del esquema que uno se plantea. Y entonces, para entrar dentro de este espíritu, Ana nos va a compartir un poema maravilloso de Constantin Cavafis que se llama Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienen ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Y este camino en particular, la estética de estos caminos, de estos distintos itinerarios, es una estética que tiene que ver con las paradojas. No sé, se me fue para adelante. Es un viaje donde tenemos círculos, y la paradoja tiene que ver con encontrar una forma de pensar que no siga la ortodoxia, que se permita otros caminos, que busque sus propios itinerarios, que genere sus senderos, y que
de esa manera nos permita tener muchas historias y no una sola, porque el peligro más grande que corremos es tener una sola historia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. A mí me pasa algo tremendo con esta canción y tiene que ver también con las paradojas. Me encanta, pero al mismo tiempo me enoja. Y me enoja porque no creo que haya una verdadera historia. Y si bien la historia la cuentan los que ganan, hay miles de otras historias que se están contando, tal vez en voz más bajita, y que merecen la pena de ser escuchadas. Y que eso depende sobre todo de nosotras, de nosotros. Y en esta idea de que no hay una sola historia, hubo una película que en su momento me impactó tremendamente, que es Rashomon, una película de Kurosawa, bellísima, que nos habla exactamente de esto, de la multiplicidad de historias en la historia. Si quieren pasar, aprovechen ahora, porque ya ahora los voy a dejar en la maravillosa presentación que nos va a hacer Ana de algunas de las historias de Rashomon. En mi caso recuerdo que antes de ver la película, yo aún no conocía la película, cuando tomé de una extensa biblioteca un libro muy delgado, extremadamente delgado, donde yo no podía imaginar que me ofreciera un despliegue espacial y dramático de esas características. Kurosawa llamó a la película Rashomon porque es en las portadas de ese templo donde se confiesan los personajes, donde hablan de lo que vieron y de lo que vivieron. A medida que yo leía aquel pequeño, inmenso libro, cada vez que terminaba de leer un testimonio, porque está construido en base a puntos de vista y a testimonios de distintos personajes sobre un mismo hecho, yo le creía a aquel que acababa de leer, por lo cual al final me quedó un caleidoscopio de creencias y según como mi memoria y mi vida lo hagan girar, vuelvo a la historia mirándola de otro modo. Voy a posarme fundamentalmente en la declaración de los tres protagonistas de este hecho. Antes declara un leñador, interrogado por un oficial, que dice que vio pasar a la pareja, ella subida al caballo, él caminando, llevando las riendas cerca de una carretera. Luego un sacerdote dice también que los vio pasar. Pero quiero remitirme a la declaración del acusado, del famoso bandido Tajomaru. Y debo leerlo porque, aunque es una construcción literaria, es una construcción muy precisa de un testimonio. Confesión de Tajomaru. Sí, señor comisario, yo maté a ese hombre, pero no a la mujer. ¿Que a dónde fue? No sé nada. Déjeme en paz, no me apremien, porque no podrán obligarme a decir lo que no sé. Además, no tengo esperanzas de salvarme, así que no veo por qué he de ocultar detalles. Bueno, fue así. Ayer, poco después del mediodía, me encontré con esa pareja. Justamente una leve brisa levantó el velo de seda que cubría el rostro de la mujer. Lo vi apenas. Digo apenas porque inmediatamente volvió a ocultarlo. Quizás por eso me pareció tan hermosa como la sagrada Bodhisattva. Y desde ese instante decidí conquistarla aunque tuviera que matar al hombre que la acompañaba. ¿Qué dice? Vea, para mí, matar a un hombre no significa gran cosa, como usted creería. De todos modos, para poseer a la mujer, había que eliminar al hombre. Pero le aclaro, señor, que yo mato con katana y no como ustedes que matan con el poder, con el dinero, hasta con el pretexto de hacer un favor. Es cierto que no derraman sangre y sus víctimas siguen viviendo, pero así y todos son muertos, son sombras de vivos. Si medimos los alcances del delito, es muy difícil fijar quién es más criminal, yo o ustedes. Sin embargo, era mejor proceder evitando la muerte del hombre.
y opté por ello. Pero era imposible ejecutar mi propósito en la carretera, entonces inventé una historia para internar a la pareja en la montaña. Resultó fácil. Empecé a caminar con ellos y les conté que había descubierto una vieja tumba en la montaña, hallando una considerable cantidad de sables y espejos antiguos que luego había trasladado clandestinamente al bosque de bambúes, y que de encontrar a algún interesado estaba dispuesto a venderlas a bajo precio. Al oír esto, el hombre comenzó a interesarse. ¿No les parece terrible la codicia que es capaz de abrigar el hombre? En menos de media hora, los tres íbamos camino a la montaña. Al llegar al bosque de bambúes me detuve. Le dije que más adentro ocultaba el tesoro y les pregunté si querían verlo. El hombre por codicia no puso objeción, pero la mujer, que ni siquiera se molestó en desmontar, dijo que esperaría allí. Era comprensible su deseo ante el aspecto de un bosque tan espeso. Y era justamente lo que yo quería. Me apresuré a conducir al hombre sin insistir en que ella nos acompañara. A la entrada del bosque hay bambúes solamente, pero a cierta distancia existe un lugar más despejado con algunos cedros. No podía haber sitio más apropiado para mi propósito. Abriéndome camino a través de los bambúes, engañé al hombre diciéndole que las piezas estaban al pie de un cedro. Él apresuró los pasos hacia esos cedros. Caminamos algo más y llegamos al lugar señalado. En un segundo lo ataqué y lo derribé. Aunque el hombre llevaba katana y era bastante vigoroso, al ser tomado por sorpresa, atacado por la espalda, nada pudo hacer. Lo até sin demora al tronco del cedro. ¿Dónde conseguí las cuerdas? Gracias a que soy un ladrón siempre las llevo, por si me veo obligado a escalar algún muro. Naturalmente, es fácil impedir que otro grite si se le llena la boca de hojas de bambú. Terminada mi tarea con el hombre, volví en busca de la mujer y le dije que fuera a reunirse con su marido, que se había indispuesto repentinamente. De más está decir que el plan tuvo éxito. La mujer, que se había quitado el ichimegasa, se dejó conducir hasta el lugar, pero al llegar, ni bien advirtió la situación, sacó un puñal, no supe cuándo, y me desafió. Nunca conocí una mujer tan impetuosa. De no ponerme en guardia, nada me hubiera extrañado en que en su arremetida terminara atravesándome el vientre o peor aún, matándome. Pero como sabrá, yo soy Tajomaru. Pude arrebatarme el arma sin hacer uso de la mía. Y aunque valiente una vez desarmada, nada pudo hacer. Así por fin pude satisfacer mis deseos de poseerla. Como le dije, no habría matado al hombre, era innecesario después de haber conseguido a la mujer. Me disponía a huir cuando sucedió lo inesperado. Ella se aferró a mis brazos, con desesperación y patéticamente. Con palabras entrecortadas me gritó que uno de nosotros, mi marido o yo, tenía que morir, si no ella misma moriría antes que soportar el dolor y la vergüenza de saber vivos a los dos hombres que la habían poseído. Dijo que sería de aquel que sobreviviera. Al oír estas palabras, el deseo de matar al hombre me ofuscó. Contándolo de esta manera debe parecer muy cruel, pero usted no vio la cara de la mujer en ese momento, ni soportó su mirada ardiente como yo. Al mirar esos ojos juré casarme con ella, hacerla mi mujer a riesgo de todo. Ese era el único pensamiento que me absorbía. No se debía solamente ese pensamiento a mi deseo carnal, como usted puede suponer. Al contrario, si en ese momento solo hubiese sentido sensualidad, habría escapado sin importarme
golpear a la mujer y de ser así, no habría tenido ninguna necesidad de manchar mi katana con la sangre de ese hombre. Pero viendo el rostro de aquella bella mujer en la penumbra del bosque, juré no abandonar el lugar sin haberlo ultimado. No tuve intención de matarlo en forma cobarde. Solté sus ligaduras y lo desafié. Encolerizado, el hombre desenvainó su katana e inmediatamente me atacó iracundo, sin pronunciar palabra. Huelga explicar lo que pasó después. Mi katana atravesó su pecho a los 23 asaltos. No consigo salir de mi asombro. Nadie había logrado superar conmigo los 20 asaltos. Escuché con atención después. Se oyó el estertor del hombre nada más. Con la katana aún mojada de sangre me volví hacia donde había quedado la mujer. Pero no estaba. Al empezar el duelo, habría salido en busca de ayuda y puesto que era cuestión de vida o muerte, me apoderé de la espada del hombre, con el arco y las flechas. De lo que siguió después le diré únicamente que antes de entrar en la capital me deshice de la katana robada. Esa es toda mi confesión. Siempre tuve la convicción de que mi cabeza colgaría algún día de un árbol. Senténcienme a la pena capital. Confesión de la mujer. Cuán humillado se habrá sentido mi marido cuando se empeñaba en librarse más de un día la soga en su cuerpo. Desesperada corrí hacia él. No, mejor dicho, quise correr, pero al intentarlo el bandido me derribó. En ese preciso instante advertí un brillo extraño en los ojos de mi marido. Tenía una expresión indescriptible, lo recuerdo, y todavía me hace estremecer. Él, al no poder hablar, procuraba expresarse de ese modo. Sus ojos no denotaban ni furor, ni angustia. Despedían un brillo frío que reflejaba su desprecio hacia mí. Más herida por esos ojos que por el golpe del ladrón, dejé escapar un gemido y me desvanecí. Después de un largo rato, creo, recobré el conocimiento y advertí que el hombre del kimono azul había desaparecido. Estaba solamente mi marido, que continuaba atado al árbol. Me incorporé sobre las hojas del bambú y dirigí hacia él mis ojos. Pero el brillo de los suyos no había cambiado. Me observaba con frialdad, reafirmando su desprecio y en lo más profundo también su odio. Vergüenza, rabia, angustia, no sé bien lo que sentí entonces. Me levanté vacilante y me acerqué a él. Takehiro, le dije, después de lo sucedido, no podría seguir viviendo con vos. He decidido matarme, pero vos también debéis morir. ¿Viste lo que me ha hecho? No puedo dejaros vivir. Hubo de hacer un gran esfuerzo para decirlo, pero él seguía mirándome sin inmutarse. Pero vos también debéis morir. ¿Viste lo que me ha hecho? No puedo dejaros vivir. Sentí que mi corazón latía con violencia. Busqué afanosamente la espada de mi marido. En vano, el bandido había robado sus armas, por lo visto. Fue una suerte que allí encontrara mi puñal. Sosteniendo el arma en alto, volví a decirle: ahora, dadme vuestra vida. Yo os seguiré inmediatamente. Al escucharme, movió apenas los labios, con la boca llena de hojas, no podía articular palabras. Sin embargo, con solo mirarle, adiviné su voluntad. Con profundo desprecio me decía: matadme. Sin poderme dominar, enloquecida, clavé la daga en su pecho, a través del kimono de color lila. Volví a desvanecerme. Cuando tiempo después me recobré, mi marido había muerto. Un rayo del sol poniente, filtrado a través del follaje, iluminaba su rostro sin color. Llorando, quité las ataduras de aquel cuerpo. Después
No tengo fuerzas para narrar lo que me tocó después. Hice todo lo posible para darme muerte, clavé el puñal en mi garganta, me arrojé al lago cerca de la montaña, pero todo en vano. Heme aquí, frustrados mis intentos, soportando el peso agobiador de mi deshonra. Es de creer que una mala mujer como yo, hasta por la misma Bodhisattva, le sea negada la piedad. Versión del esposo muerto que está narrada, que testifica a través de una medium. Después de violar a mi mujer, el bandido se sentó junto a ella y le habló, tratando de consolarla. Naturalmente yo no podía hablar, estaba atado al tronco del cedro amordazado. Sin embargo, intentaba decirle con los ojos una y otra vez: no creáis a ese canalla, es mentira todo lo que dice. Pero ella, sentada con las piernas recogidas sobre las hojas de bambú, se miraba las rodillas con obstinación. Esa actitud me hizo suponer que estaría escuchando las palabras del hombre. Los celos me torturaban. El bandido, hábil en la conversación, le hablaba de una cosa y otra, hasta que llegó a proponerle con el mayor descaro: ya que has sido injuriada en tu honor, no puedes seguir junto a tu esposo. A cambio de eso, y puesto que ya no serán felices, ¿no prefieres ser mi mujer? Fue el amor que me inspiraste lo que me llevó a cometer tal violencia contra ti. Mi mujer le escuchó fascinada y alzó la cabeza. Nunca la vi tan hermosa como en ese momento. Pero ¿qué respondió ante su mismo esposo, víctima como ella de ese malhechor? Ahora vago perdido en el espacio, pero no podré evitar la rabia y los celos mientras recuerde sus palabras. Respondió: bien, llevadme donde queráis. Y no fue ese el último delito o el único de mi mujer. Si se trataba solo de esto, no sufriría lo que sufro en esta oscura eternidad, cuando, como en sueños, se disponía a partir del brazo de aquel hombre, palideció repentinamente y señalándome exclamó: matadle. No puedo unirme a vos mientras él esté con vida, y repitió varias veces enloquecida: matadle, matadle. ¿Habrán salido alguna vez palabras tan atroces de labios de un ser humano? ¿Habrán entrado tan odiosas frases en oídos de algún mortal? ¿Alguna vez semejante? El mismo bandido se quedó sorprendido, perplejo, al oírlas. ¡Matadle! Ella continuaba gritando y se aferraba al brazo del delincuente. ¡Matadle! Él la miró fijamente y no contestó. Luego se cruzó de brazos tranquilamente y mirándome dijo: ¿qué piensas hacer con esta mujer? ¿La matas o la perdonas? Contéstame con la cabeza, me dijo. ¿La matas? Solo por estas palabras perdonaría la acción del individuo. Mientras yo vacilaba en contestar, mi mujer dio un grito y echó a correr bosque adentro. El bandido se abalanzó tras ella, pero no logró alcanzar ni la manga de su kimono. Fugada mi mujer, el hombre tomó mi katana, mi arco, mis flechas, y luego en un solo sitio cortó la soga con la que me había atado. Recuerdo que al salir del bosque murmuró: ahora se juega mi suerte. Siguió un profundo silencio. No
Oí que alguien sollozaba. Mientras me quitaba las sogas, escuché con atención y noté que era mi propio sollozo. A duras penas separé del árbol mi cuerpo entumecido. Delante de mí brillaba la pequeña daga que había dejado mi mujer. La recogí y la hundí en mi pecho. Un coágulo de sangre subió a mi garganta, pero no sentí ningún dolor. A medida que mi cuerpo se enfriaba, todo a mi alrededor se volvía silencioso y solemne. Ni el canto de un pájaro se oía en el aire de aquel lugar en la cañada de la montaña. Apenas una débil claridad descendía sobre las hojas, pero también eso fue desapareciendo hasta que los cedros y los bambúes se borraron de mi vista. En ese momento alguien se acercó a mí con pasos cautelosos. Traté de ver quién era, pero la oscuridad me lo impidió. Alguien que no pude ver, una mano invisible, quitó suavemente el arma hundida en mi pecho y después de nuevo me hundí en el oscuro espacio. Por última vez, para siempre.